Esta lección es el mismo que estudiamos esta mañana a las 10, pero esta lección va a estar en español, más o menos, porque mi español no es 100%, pero todavía estoy aprendiendo español y voy a tratar a hacer una buena lección. Y gracias a Dios que tenemos esta oportunidad a estudiar juntos. Vamos a comenzar en el libro de Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Eso es lo que hemos estado haciendo en nuestra serie de lecciones esta semana. Hemos estado considerando la evidencia que nos ayudará a responder una pregunta importante sobre el primer libro de la Biblia, el libro. Y la pregunta que muchos tienen solo el libro, sobre el libro de Génesis, especialmente los primeros 11 capítulos del libro, es Génesis. ¿Es mito o realidad? ¿Es verdadera toda la Biblia, incluido el libro de Génesis? Es la primera frase de la Biblia, que relata un hecho real. Cuando leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señalamos en lecciones anteriores que este no es un debate entre ciencia y religión. Es un debate entre dos sistemas de creencias en conflicto. La evolución y el naturalismo son filosofías, son visiones del mundo, son creencias sostenidas por muchos científicos, pero no son verdadera ciencia empírica. Hemos afirmado que solo una acepción de Dios y una perspectiva basada en lo que Dios ha revelado en su palabra puede darnos un verdadero conocimiento de la realidad, un verdadero conocimiento del universo, de nuestro planeta y de nuestra historia. En la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. También, Proverbios 9:10 dice o nos enseña, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Eso es lo que ofrecemos esta semana. Conocimiento y comprensión desde la perspectiva de Dios. Según Génesis capítulo 1, ¿qué hizo Dios en el quinto día de la creación? Génesis 1:20 nos dice que en el quinto día Dios creó todos los animales del mar. También hizo todas las aves ese día. Génesis 1:24 y 25 nos dice que Dios hizo todos los animales terrestres en el sexto día. ¿Qué más hizo Dios en el sexto día? Well, Dios creó al hombre y la mujer. Así que todos los seres vivientes que Dios hizo, incluido Adán y Eva, estaban en la tierra después del sexto día. En 6 días, Dios hizo toda la creación, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Eso también incluía a los dinosaurios. Durante muchos años, los teólogos se mostraron opuestos a hablar de los dinosaurios de forma positiva, porque cuando los paleontólogos comenzaron a desenterrar fósiles de dinosaurios a mediados del siglo XIX, la teoría de la evolución de Darwin también se estaba volviendo popular.
Y los científicos seculares comenzaron a utilizar estos fósiles de dinosaurios para promover su filosofía de la evolución. En el siglo XIX y principios del siglo XX, los paleontólogos simplemente desenterraban estos huesos y los enviaban a varios museos y lugares. Intentaron juntar estos huesos, muchos de los cuales estaban rotos y fragmentados, y ellos no sabían realmente cómo encajaban los esqueletos. Y muchas personas, especialmente aquellas que creían en el relato bíblico, eran muy escépticas sobre lo que se afirmaba sobre estos fósiles. Y tenían razón en ser escépticos. A veces, un dinosaurio entero se construía a partir de unos pocos trozos pequeños de hueso fosilizado. Estos primeros paleontólogos intentaron reunir estos fragmentos de hueso y luego hicieron algunas afirmaciones sobre los fósiles que ahora sabemos que simplemente no eran ciertas. Por eso, muchos cristianos rechazaron inicialmente la idea de que los dinosaurios existieran. Sabían que algunos paleontólogos estaban haciendo afirmaciones falsas. Así que, una vez más, la gente tiene justificación para ser muy escéptica sobre lo que los paleontólogos evolucionistas les decían. Y aunque aquellos que creen en la exactitud del relato bíblico tenían razón al oponerse a la idea de la evolución, algunos cristianos pensaron erróneamente que los dinosaurios nunca existieron. Creían sinceramente que los dinosaurios eran simplemente algo que los científicos habían inventado para demostrar su filosofía de la evolución. Ellos creían que tenían que elegir entre las verdades reveladas en la Biblia o los dinosaurios. Mi objetivo esta tarde es mostrarles que no tienen que elegir entre la Biblia o los dinosaurios. Los dinosaurios encajan fácilmente en los acontecimientos, no solo del libro de Dios, de Génesis, sino también del resto de la Biblia. No es una cuestión de la Biblia o los dinosaurios. Es una cuestión de comprender adecuadamente la relación entre la Biblia y los dinosaurios. Y en nuestros días ha salido a la luz mucha más evidencia desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Se han encontrado más fósiles intactos y se han desenterrado más esqueletos mucho más completos. Por ejemplo, este fósil se llamó Su y es uno de los esqueletos de T-Rex o Tiranosaurio Rex más grandes jamás descubiertos en South Dakota. Su ahora reside en el Field Museo de Chicago. Hasta la fecha, también es uno de los esqueletos de dinosaurios más completos que se han encontrado. Aproximadamente el 90% del esqueleto es real. Aquí tenemos otro espectacular ejemplar de un dinosaurio de 30 pies de largo, un alosaurio que ha sido nombrado como Ebenezer. Se puede encontrar en el Museo de la Creación en Kentucky. No está completo. Solo alrededor 50% es original, pero lo encontraron con todo el cráneo y los dientes intactos.
y fue encontrado con sus huesos dispuestos en sus posiciones anatómicas correctas entre sí en lugar de dispersos. Aquí tenemos un fósil llamado Eddie. Otro ejemplo de un fósil casi completo de un edmontosaurio. Se puede ver en el Museo del Instituto de Investigación de la Creación en Dallas. El museo se llama ICR Discovery Center. Si alguna vez estás en Texas, merece la pena visitar este museo con sus niños y sus nietos. En la librería del museo también encontrará material en español. Eddie fue encontrado entre fósiles de otros animales del pantano: patos, ranas, lagartijas, tortugas, criaturas que, según las creencias evolutivas de los científicos seculares, no se suponía que estuvieran vivas durante la época de los dinosaurios. Este hecho molestó a muchos evolucionistas ateos, pero para nosotros es simplemente más evidencia de la verdad del relato bíblico. Génesis 1 nos dice que Dios creó todos los animales en el sexto día. Y estos animales fueron encontrados en la misma capa de roca que Eddie, porque todos fueron enterrados al mismo tiempo durante el diluvio mundial descrito en Génesis 6 al 8. Si vas a otro lugar, se llama Dinosaur State Park en Glen Rose, Texas, podrás ver huellas de dinosaurios, pero no debes creer las edades que les atribuyen. Lo mejor es ir en verano, cuando el nivel del río está bajo. Podrás caminar a lo largo del lecho del río Paluxy y ver cientos de estas huellas de dinosaurios, si el río está lo suficientemente bajo. Criamos a nuestros 2 hijos en Stephenville, que estaba a unos 30 minutos de Glen Rose. A menudo íbamos al parque a caminar y ver las huellas de dinosaurios. Otra cosa para saber: pasarás por otro lugar interesante que debes ver antes de llegar al parque. Estará en el camino hacia el parque y se llama Creation Evidence Museum of Texas. Creation Evidence Museum of Texas. Museo de Evidencia de la Creación de Texas. Tiene algunas exhibiciones interesantes que explican las huellas y otras evidencias desde una perspectiva bíblica. No es tan grande como el ICR Discovery Center en Dallas, pero vale la pena visitarlo. Así pues, hay abundante evidencia de que existieron criaturas enormes en el pasado. El desacuerdo entre creacionistas y evolucionistas es la cuestión de cuándo los dinosaurios vagaron por la Tierra. Pero ahora, cuando un niño aprende sobre dinosaurios en la escuela, regresa a casa con mamá y papá con preguntas y le dicen que los dinosaurios nunca existieron. A medida que ese niño crece, ve la abundante evidencia fósil. Visitan varios museos llenos de fósiles de dinosaurios y la confianza en las ideas de sus padres sobre los dinosaurios comienza a ir desapareciendo. No solo comienzan a cuestionar las enseñanzas de sus padres sobre la existencia de los dinosaurios, pero es posible que empiecen a creer en las falsas ideas evolucionistas que se promueven en la televisión
y se enseñan en nuestras escuelas públicas y universidades. Nuestros hijos van a escuchar acerca de los dinosaurios de alguien. Y si no iniciamos la discusión, la información que recibirán sobre los dinosaurios será desde una perspectiva evolutiva, ya sea de nosotros o de los evolucionistas. Los niños escucharán y aprenderán sobre los fósiles y los dinosaurios y el papel que desempeñaron en la historia de nuestro planeta. Y quiero mostrarles cómo tenemos evidencia histórica secular y evidencia bíblica que apoya la idea de que no solo existieron los dinosaurios, sino que existieron en el pasado reciente. Es hora de que los cristianos recuperen la verdadera historia de los dinosaurios y los presenten desde una perspectiva bíblica. He presentado esta lección en otras iglesias y me gusta realizar un pequeño concurso en este punto de la lección. Mostré algunas imágenes de dinosaurios en la pantalla y pedí a todos que intentaran identificar los tipos de dinosaurios en las imágenes. ¿Puedes adivinar quién sabía los nombres de los dinosaurios? Es evidente que los niños sabían mucho más sobre los dinosaurios que los adultos. Vamos a intentarlo esta tarde. ¿Puedes decirme el nombre de este dinosaurio? ¿Cómo se llama este dinosaurio? ¿Sabes? ¿No? Ok, Joshua, necesitamos su ayuda. We need your help. Triceratops, sí. ¿Y cómo se llama este dinosaurio? Ok, pero en español, Tiranosaurio Rex, sí, sí. ¿Y este animal? Ya sabe en inglés. Stegosaurus, pero en español, estegosaurio. Sí, sí. Y este es el mismo en inglés y en español. Sí, este es Velociraptor. ¿Y este dinosaurio, cómo se llama? Brontosaurio, ¿verdad? Ahora se llama apatosaurio también. Sí, sí. Y este no es en la familia de dinosaurios, porque los dinosaurios viven en la tierra, no en el mar. Pero es en la misma época de dinosaurios. ¿Cómo se llama? Este reptil del mar que está muy grande. Sí, sí, muy bien. Plesiosaurio. Sí, sí. Y Vela, Vela, ¿cómo se llama este dinosaurio? ¿Cómo se llama este dinosaurio? Barney. Pero Barney no es un dinosaurio real, ¿verdad? No. Casi siempre los jóvenes ganan esta competición. ¿Qué nos dice esto sobre la información que tienen nuestros hijos sobre los dinosaurios? ¿Dónde lo están aprendiendo? Bueno, la información bíblica correcta acerca de la creación de Dios debe provenir de nosotros, de nuestros padres, abuelos, predicadores y profesores de clases bíblicas. Se habla de los dinosaurios en la Biblia. Ahora me alienta ver que se escriben y publican más materiales que incorporan una perspectiva bíblica. Y estas magníficas creaciones de Dios lo veo como algo muy bueno, porque la historia de nuestro mundo
no debería provenir de una comunidad científica atea o naturalista. A ellos no les importa si sus enseñanzas hacen que su hijo pierda la fe en Dios. Algo más que debemos entender de es que no encontrarás la palabra dinosaurio en tu Biblia. La razón de esto es que el término dinosaurio, que significa lagarto o reptil terriblemente grande, no se utilizó hasta principios de la década de 1840. Fue entonces cuando se descubrieron y reconstruyeron por primera vez huesos fosilizados de dinosaurios en la época moderna. Antes de 1840 no existía la palabra dinosaurio. El paleontólogo británico se llama Sir Richard Owen, creó el nombre dinosaurio para describir a estas enormes criaturas cuyos huesos se estaban descubriendo en esa época. Así que cualquier cosa que se haya escrito sobre reptiles o animales enormes y antiguos no los habría descrito como dinosaurios. En cambio, adivinen cómo se les llamaba en la Biblia y en la mayoría de las otras culturas. El nombre asociado a estos lagartos o reptiles terriblemente grandes era dragón. La palabra dragón se ha utilizado a lo largo de la historia para describir cualquier serpiente o reptil de gran tamaño y sorprende a muchas personas, incluidas aquellas que están algo familiarizadas con la Biblia, que la Biblia hable de dragones, utilizando un lenguaje que indica que eran animales reales que Dios había creado. La mayoría de la gente hoy en día te dirá que no existe tal cosa como un dragón. La mayoría de la gente cree que los dragones son simplemente criaturas animadas e inventadas. Ahora, todos estamos de acuerdo en que los dragones que ves en las películas o lees en los libros no son reales. Esta es solo una imagen generada por computadora de una película. Pero eso ha llevado a la gente a pensar erróneamente que todos los dragones mencionados en documentos históricos eran simplemente criaturas míticas sobre las que a la gente le gustaba contar historias. ¿Eran simplemente criaturas míticas? La Biblia habla de dragones no como animaciones o mitos, sino como criaturas reales que vivieron en la tierra. Veamos qué dice la Biblia sobre los animales que eran como dragones de los que escuchamos en las historias antiguas. También quiero que veamos algunas de las evidencias que confirman lo que la Biblia revela acerca de estas asombrosas criaturas. Volviendo al capítulo 1 de Génesis, otra vez, todos los seres vivientes que Dios creó, incluido el hombre, estaban en la tierra después del sexto día. Dios le recordó a Moisés su creación en Éxodo 20, versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Todas las cosas que hay en ellos. También
¿Incluía a los dinosaurios? Yo creo firmemente que dado que Dios creó todas las criaturas vivientes que llenarían la tierra, eso debe haber incluido a los dinosaurios. Entonces, ¿dónde habla la Biblia acerca de estas enormes criaturas que Dios creó? Primero, veamos a Behemoth, que se encuentra en Job capítulo 40. En Job capítulo 40, versículo 15, dice, mira ahora a el Behemoth que hice junto a ti. Now, el nombre Behemoth es una transliteración de la palabra hebrea Behemoth. Y Dios le dice a Job que él hizo al Behemoth junto a ti o con el hombre. El Behemoth fue hecho durante los días de la creación. Continuamos a leer en Job 40, versículo 15 otra vez. He aquí ahora Behemoth que hice como a ti, y hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Dios está describiendo un animal que Job conocía. Y Dios estaba tratando de impresionar a Job con lo poderoso que era al hacer que Job considerara algunas de las enormes criaturas que él había creado. ¿Cómo se describe el Behemoth? Su cola es como un cedro. Sus huesos son fuertes. El versículo 23 nos dice que incluso durante una inundación, él es tan grande que ni siquiera un río caudaloso lo molesta. ¿Conoces alguna criatura que tuviera una cola enorme, como la de un cedro, y que fuera tan grande que ni siquiera un río caudaloso y desbordado la molestara? ¿Qué tal uno de los saurópodos? En Argentina se descubrieron algunos huesos de uno de estos dinosaurios al que llaman argentinosaurio. Por los huesos que encontraron, estiman que desde la nariz hasta la cola medía más que 30 metros de largo y hasta los hombros unos 6 metros de alto. Ahora bien, mi Biblia tiene una nota a pie sobre el nombre Behemoth. Dice que Behemoth era un animal grande de identidad exacta desconocida. Pero otras traducciones dicen posiblemente un hipopótamo. Y algunas personas creen que Dios le está describiendo el hipopótamo a Job. Déjame preguntarte, ¿tiene un hipopótamo una cola de tamaño de un cedro, un árbol? ¿Eso parece una cola que se pueda comparar con un árbol? ¿O esta criatura parece tener una cola como un árbol? Entonces, ¿por qué algunos traductores dirían que Job 40 habla de un hipopótamo en lugar de un dinosaurio? Es porque se han visto afectados por la prevalencia de la teoría de la evolución en nuestra cultura. Si hubieran hecho un comentario en las notas a pie de página,
que sugiriera que Dios está describiendo un animal que probablemente era algún tipo de dinosaurio, habrían sido ridiculizados. Si una persona acepta lo que dicen los libros evolucionistas sobre que los dinosaurios se extinguieron hace unos 60 millones de años, y sobre cómo la evolución dice que los hombres primitivos evolucionaron hace unos 2 millones de años, una persona que acepta la evolución tiene que creer que los hombres y los dinosaurios no podrían haber vivido al mismo tiempo. A nosotros tenemos que saber, no es la evidencia la que les impide creer en el relato bíblico. Son las creencias de los evolucionistas las que les impiden creer que el Behemoth de Job 40 es en realidad algún tipo de dinosaurio que Dios está describiendo. Y ahora veamos otra criatura que Dios describe en Job 41. Veamos a Leviatán en Job 41. Versículo 1 dice, ¿sacarás tú el Leviatán con anzuelo? La palabra Leviatán que encontramos en el versículo 1 también fue transliterada como Behemoth de la palabra hebrea Leviathán. Y algunas traducciones añaden una nota al pie a la palabra Leviatán. Dicen que Leviatán era posiblemente un cocodrilo. Mi Biblia también tiene una nota al pie sobre el nombre Leviatán y simplemente dice una gran criatura marina, identidad exacta desconocida. Creo que eso es lo más preciso que se puede llegar a ser. Pero algunos dicen que tanto Behemoth como Leviatán eran simplemente criaturas mitológicas que Dios está describiendo. Ahora, piensen en eso. En los capítulos 38 a 40, Dios hace una pregunta tras otra sobre su creación, incluyendo otros animales muy reales: el león, el cuervo, la cabra montes, el ciervo, el asno salvaje y el buey, el avestruz, el caballo, el halcón y el águila. El objetivo de Dios para Job es hacerle notar que hay mucho en la naturaleza que Job no entiende. Y en medio de estas preguntas, diseñadas para ilustrar el poder creativo y la sabiduría de Dios, ¿por qué incluir ejemplos de animales que en realidad no existieron? No habría tenido ningún sentido. Recuerde que Dios está tratando de hacerle entender a Job que Dios es el creador y no Job. Por eso, Dios estaba usando ejemplos reales de su creación. Era para mostrarle a Job su conocimiento de su creación y su poder. Después de describir a Behemoth, una criatura con la que Job aparentemente estaba familiarizado, ¿por qué mencionar siquiera a esta enorme criatura? ¿Cuál es la descripción que hace Dios de otro animal al que llama Leviatán? Vamos a continuar a leer en Job 41, versículos 1 y 2. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua?
Podrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Now, los hombres han cazado cocodrilos durante miles de años. Pero el punto de Dios es que los hombres no pueden hacer lo mismo con Leviatán. En versículo 3, continuamos a leer. Multiplicará el ruegos para contigo, te hablará el lisonjas, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugarás con él como con pájaro o lo atarás para tus niñas. Y el leviatán era algo que no se podía domesticar. Pero yo he conocido gente que ha tratado a cocodrilos grandes como mascotas. Pero el punto es, no puede hacerlo con leviatán. Y continuamos en versículo 6. Dice, harán del el banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Otra vez, los hombres han cazado y comido cocodrilos durante miles de años. Pero el punto de Dios es que nadie se atrevería a cazar al leviatán. Y en versículo 8, Job 41, 8 dice, pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su solo vista se desmayarán. Nadie hay tan osado que lo despierte. Luego, Dios expone el argumento principal al utilizar los ejemplos de Behemoth y Leviatán. Si Dios creó estos enormes y magníficos animales, ¿qué dice Dios en el versículo 10? ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y Dios continúa dando otras descripciones de Leviatán, pero no tenemos tiempo para comentar todo lo que Dios está diciendo así aquí acerca de Leviatán. Dios está describiendo una criatura con la que Job aparentemente también estaba familiarizado, para impresionar a Job con el poder y la grandeza de Dios. Dios le da a entender a Job en los versículos 3 al 11 que esta criatura enorme, feroz y aterradora, a la que ningún hombre se atrevería a acercarse. Este Leviatán es la mascota de Dios. ¿Qué podemos saber sobre el Leviatán? Vivía en el mar, pero aparentemente podía viajar a través del barro si era necesario. Cuando viajaba por las aguas, dejaba tras de sí una estela de olas blancas. Tenía muchos dientes y estaba cubierto de escamas. Era tan grande, feroz y terrible que los hombres tenían miedo de acercarse a él y matarlo para comer. Realmente no sabemos exactamente en qué categoría de animales marinos encajaría, pero se han encontrado fósiles de enormes criaturas marinas con dientes feroces. Quizás el leviatán era similar a un mosasario. Este fósil mide 15 metros de largo.
Esta es una concepción artística de cómo podría haber sido esta criatura basándose en los fósiles que se han encontrado. O tal vez Dios le está describiendo un cronosaurio a Job. Este enorme reptil marino medía aproximadamente entre 30 a 40 pies de largo y tenía una cabeza de unos 12 pies de largo. Tenga en cuenta que la palabra dinosaurio no existía hasta 1842. Así que el Behemoth y el Leviatán, aquí en Job, capítulos 40 y 41, estos dos enormes reptiles habrían sido considerados tipos de dragones. Y la Biblia menciona a estos dragones tanto de manera objetiva, al hablar de animales reales como Behemoth y Leviatán, como también utiliza dragones de manera figurativa al comparar a Leviatán o a un dragón con uno de los poderes gobernantes o mundiales. Isaías 27:1 utiliza un leviatán, serpiente y dragón para referirse a cualquier gobernante o gobierno que usa su fuerza contra el pueblo de Dios. Leemos juntos. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará el dragón que está en el mar. ¿Por qué Isaías usó la palabra dragón para describir a las naciones conquistadores de Egipto, Asiria y Babilonia? Una razón es que estas naciones eran mucho más grandes que Israel. Eran feroces y parecía imposible para los israelitas derrotarlas. Estas naciones, en sentido figurado, devoraron a los israelitas y los esclavizaron. Obviamente, los israelitas estaban familiarizados con los informes sobre esta enorme y feroz criatura marina. Habrían entendido cómo Dios la estaba usando en sentido figurado para describir a estas terribles naciones. Vamos a Isaías capítulo 30. En versículos 1 al 6, Dios reprende a los israelitas por confiar en Egipto en lugar de confiar en Dios. Y al describir algunas de las bestias o animales que se encuentran en Egipto, observe lo que escribe Isaías en el versículo 6. Let's see. There we go. Versículo 6. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camelos, a un pueblo que no les será de provecho. ¿Qué es esta serpiente que vuela? En la traducción Reina Valera o en Biblia de las Américas se llama la serpiente voladora. Hay dos palabras hebreas utilizadas para describir cómo era esta criatura. Una palabra, saraf, puede significar ardiente o venenoso. La otra palabra, significar volar. A todas las versiones en inglés de la Biblia, excepto una,
traducen este animal como serpiente voladora ardiente o serpiente voladora venenosa. La Biblia de las Américas dice la serpiente voladora. Reina Valera dice la serpiente que vuela. Por alguna razón, en las dos versiones en español que yo tengo, los traductores decidieron omitir la palabra hebrea saraf, que significa ardiente o venenoso. No sé por qué estas dos versiones en español tradujeron la frase de esta manera. La única traducción al inglés que tengo que no traduce estas dos palabras como arder y volar es la nueva versión internacional. La nueva versión internacional dice serpientes que atacan rápidamente, en lugar de serpiente voladora ardiente. ¿Por qué los traductores de la nueva versión internacional no usarían las palabras ardiente y volador para describir a este animal? Supongo que es porque sabían que todos los demás animales eran reales. La leona, el león, la víbora, los burros, los camelos, todos reales. Y es obvio que Isaías está hablando de animales reales y existentes encontrados en Egipto. Entonces, creo que los traductores asumieron que el significado aparente de esta frase hebrea no puede ser correcto. Lo más probable es que no creyeran que pudiera existir animales descritos como serpientes voladoras de fuego, por lo que decidieron traducir estas criaturas como serpientes que se lanzan o que atacan rápidamente. Es posible que hayan pensado que la serpiente ardiente voladora suena demasiado como un pequeño dragón. Y los traductores pueden haber estado pensando, todo el mundo sabe que el dragón es una criatura mitológica, así que tenemos que idear otra traducción de estas palabras en el versículo 6. Creo que la presión social y la filosofía de la evolución presionaron una vez más a traductores para que elaboraron una redacción en el versículo 6 que no fuera en contra de las creencias o filosofías de quienes aceptaban la teoría de la evolución. Vamos a otro versículo en Ezequiel, capítulo 29, versículos 3 y 4. Compara a Egipto con un gran dragón con escamas. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, en cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pregaré los peces de tus ríos en tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. El punto que Ezequiel está planteando es que así como Dios tiene el poder de destruir un gran dragón como el Leviatán, Dios tiene el poder de castigar o destruir a una nación tan grande y poderosa como Egipto. En Ezequiel 32, versículo 2 también compara a Egipto con un dragón en los mares. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile,
Al leoncillo de naciones eras semejante, y eras como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y holabas sus riberas. En estos dos versículos de Ezequiel, el profeta afirma que Dios va a castigar a Egipto y le quitará la comodidad que había disfrutado. Y Dios nuevamente estaba usando una criatura con la que los egipcios habrían estado familiarizados, un dragón como el Leviatán, para describir lo que él les haría. Dios enviará una nación grande y feroz para destruir sus dioses falsos y su adoración a los ídolos. Now, no tenemos tiempo para mirar los versículos de Apocalipsis 12, 13, 16, 20, donde encontramos más referencias a un dragón. En estos capítulos encontrará otro uso figurativo de dragón, donde Satanás es descrito como el gran dragón y serpiente, tan grande que su cola derriba un tercio de las estrellas del cielo. Sabemos que el libro de Apocalipsis utiliza imágenes y símbolos muy dramáticos para transmitir su mensaje. Pero al hecho de que un animal se utilice en un sentido exagerado, figurativo o comparativo, no significa que el animal no exista. En Apocalipsis 5, versículos 4 al 6, el león y el cordero, animales reales, se usan simbólicamente para referirse a Jesús. Así, muchas veces, cuando Dios, a través de su palabra inspirada, quiso transmitir la idea de un enemigo poderoso y aparentemente invencible, o de un gobierno que se oponía al pueblo de Dios, se utilizó el ejemplo del Leviatán o de un gran dragón. Y el pueblo de Dios recordó que Dios es más poderoso de cualquier enemigo, incluso uno comparado con Leviatán, una criatura con la que estaban familiarizados y con la que podían identificarse. De hecho, antes leímos que Dios le dice a Job que estos animales enormes y terribles son sus mascotas. Ahora, hay un punto más que debemos señalar acerca del Leviatán. Volvamos a Job 41. Now, la mayoría de las personas que creen en la Biblia pueden aceptar lo que Dios dice acerca de Leviatán hasta que llegan a los versículos 19 a 21, que dice: de su boca salen hachones de fuego, centelas de fuego proceden, de sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Estos versículos hacen que incluso algunos creyentes piensan que Dios debe estar hablando de una criatura mitológica. Están convencidos de que ningún dinosaurio, criatura o animal marino jamás exhaló fuego. ¿En serio? Aparte de lo que Dios dice claramente en estos versículos y del hecho de que nosotros no vivimos en los días de Job, están diciendo que Dios no tiene la capacidad de crear un animal que pueda soltar fuego de su boca. Piense,
en algunas de las otras criaturas increíbles y asombrosas que Dios ha creado, como la águila eléctrica. Puede producir suficiente electricidad, 500 a 600 voltios, para aturdir a un caballo o incluso matar a un hombre. ¿O qué tal el pez rape? Puede producir luz en las profundidades del océano para atraer a sus presas, como la luciérnaga produce luz mediante una reacción química en su abdomen. ¿Y qué tal el pequeño escarabajo bombardero? Se defiende disparando un chorro explosivo de sustancias químicas nocivas a 100 grados centígrados, el punto de ebullición del agua. Este pequeño escarabajo almacena dos sustancias químicas en su abdomen que se mantienen separadas en dos lugares diferentes porque cuando esas sustancias se mezclan o se juntan, producen una reacción química violenta y hirviente. Así Dios puede crear este tipo de criaturas asombrosas. ¿Por qué no puede crear un animal que sea capaz de emitir sustancias químicas que se combinen y se encienden cuando se exponen al aire? El Señor le preguntó a Abraham en Génesis 18, versículo 14, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Quiénes somos para decir que Dios no puede creer al Leviatán exactamente como lo describió en Job 41? Porque Dios no puede crear una criatura marina enorme, cubierta de escamas, que pueda disparar chispas o llamas por la boca. La verdad revelada en la Biblia es que Dios puede crear al Leviatán exactamente como lo describió en Job 41. Job aparentemente entendió y aceptó que esta era una descripción de un animal real que Dios había creado. A esta tarde hemos considerado el relato bíblico y algunas de las evidencias históricas de que los dinosaurios o dragones, como se les llamaba antes de 1842, estos enormes animales sí existieron. Ahora, mañana en la mañana, vamos a considerar más evidencia de que no solo existieron los dinosaurios, sino que hay mucha más evidencia de que los dinosaurios vivieron al mismo tiempo que los humanos. Observaremos algunas de las tallas, pinturas, artefactos que nos dan evidencia del bíblico. Pero antes de dejar atrás nuestra discusión sobre dragones, permítanme mostrarles otro fósil que fue encontrado hace unos 22 años. En 2003, se excavó un cráneo de dinosaurio casi completo en South Dakota, los Estados Unidos. El fósil fue adquirido por el Museo de Niños de Indianápolis, donde lo denominan un nuevo tipo de dinosaurio. Su cráneo largo y puntiagudo se parecía tanto a las descripciones y pinturas de los dragones legendarios que lo llamaron Dracorex hogwartsia. Significa dragón rey de Hogwarts.
Creo que el paleontólogo que lo puso el nombre era fan de Harry Potter. Y los paleontólogos creen que este fósil pertenece a una familia de dinosaurios llamados Pachycephalosaurio. Pero, ¿qué aspecto tiene este fósil para ustedes? ¿Y por qué estas antiguas esculturas, mosaicos y pinturas se parecen tanto a este fósil? Entonces, ¿por qué no hay más gente que haga esta conexión? Hasta hace unos 200 o 300 años, los seres humanos creían que los dragones eran muy reales. Ahora bien, obviamente, hay algunas historias y leyendas exageradas sobre dragones. Algunas de estas exageraciones y leyendas no tienen ninguna posibilidad de ser reales. Pero con tantas historias, junto con relatos históricos y descripciones y pinturas, esculturas y más recientemente fósiles como Dracorex, la conclusión más simple y obvia es que estos dragones o dinosaurios aparentemente coexistieron con los humanos durante miles de años. ¿Por qué tantos científicos y historiadores se niegan a siquiera considerar que los enormes y terribles reptiles llamados dragones en la Biblia podrían haber sido y muy probablemente fueron lo que llamaríamos dinosaurios? ¿Por qué rechazan lo que tienen ante sus ojos? Debido a la teoría de la evolución de Darwin. La filosofía o creencia de ellos en la evolución no les permite siquiera considerar que todos los animales vivos con el hombre fueron creados en el quinto y sexto día de la creación, incluidos los dinosaurios, o como los llamaban en aquel entonces los dragones. Su creencia en la evolución los obliga a concluir que ninguna criatura grande parecida a una serpiente o a un reptil puede haber vivido cuando los hombres estaban en la tierra. Y ellos tienen que creer que estos dragones deben ser un mito. Estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia en Job 40 y 41. Y los otros pasajes bíblicos que vimos se hablan de enormes reptiles terrestres y marinos. Y cuando consideras la evidencia histórica disponible, creo que puedes sacar una conclusión razonable y objetiva sobre los dinosaurios y los dragones. Mi conclusión es que Dios creó a los dinosaurios como criaturas magníficas que recordarían al hombre la creatividad de Dios, la grandeza de Dios y el poder de Dios. Desafortunadamente, los dinosaurios han sido utilizados más que cualquier otro tema para inundar al público evolutivo. Y eso es una lástima, porque cuando entiendes la verdad sobre los dinosaurios y todos los fósiles que se han encontrado, se confirma la cosmovisión bíblica. Lo que han hecho los evolucionistas es tomar estas increíbles y maravillosas criaturas que el Señor creó para impresionarnos con su poder creativo, y ellos les han adjuntado una historia falsa. Y la gente a menudo se traga esa historia sin preguntar, un momento, ¿existe realmente alguna evidencia de su historia? Deberías preguntarte,
¿Dónde está la evidencia que muestra que los dinosaurios vivieron hace millones de años? ¿Dónde está la evidencia de que los peces evolucionaron en anfibios, que evolucionaron en reptiles, que evolucionaron en aves y mamíferos, que evolucionaron en simios, que evolucionaron en nosotros? ¿Dónde está la evidencia? No hay. ¿Dónde encontramos en el registro fósil las formas intermedias entre estos diferentes tipos de animales? El hecho es que no hay evidencia. Solo un montón de teorías, historias y ilusiones por parte de los evolucionistas. Espero que puedan ver que en nuestra serie de lecciones hemos presentado evidencia real que se alinea perfectamente con lo que dice la Biblia. La historia de la evolución que está incorrectamente vinculada a los dinosaurios, esa historia debería ser rechazada. No se basa en hechos, no se basa en la evidencia. La visión bíblica puede explicar la existencia de los dinosaurios. Y como cristianos y creyentes en la inspiración y confiabilidad de la Biblia, nosotros nos podemos ofrecer la explicación más simple y razonable de la evidencia que está disponible para que todos la vean. Este es un tema que importa, porque la gente se está alejando de la visión bíblica debido a estas falsas ideas evolucionistas sobre los dinosaurios. Utilicemos la evidencia de estas increíbles criaturas de la misma manera que Dios las usó cuando le habló a Job. Dios usó los ejemplos de Behemoth y Leviatán para impresionar a Job con su poder creativo y su gloria. Podemos usar la verdad sobre los dinosaurios para mostrar a la gente que la Biblia es verdadera y confiable desde los primeros capítulos que se encuentran en Génesis. Los dinosaurios pueden ser una manera maravillosa y emocionante de hacerlo. Ahora entiendo que los críticos digan que los científicos creacionistas están cegados por su religión, pero podría ser al revés. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 17 y 8? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andáis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo en entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Podría ser que los evolucionistas no quieren permitir que Dios entre en la discusión? ¿Podrían tener miedo de permitir que Dios entre en la conversación porque eso iniciaría una avalancha de preguntas sobre su propio sistema de creencias? Los burladores de la Biblia deberían tener miedo, porque a medida que se hacen más y más descubrimientos, la ciencia está confirmando la exactitud de la historia bíblica. Salmos 119, versículo 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Podemos confiar en la Biblia de principio a fin.
Podemos confiar en ella en cuestiones de fe, en cuestiones de historia y en cuestiones de ciencia. Cuanto más mires la palabra de Dios, más verás la gloria, la majestad y el poder del Creador que estuvo allí desde el principio. Dios creó todo en 6 días, incluyendo todos los animales, el hombre y la mujer y los dinosaurios. Una pregunta muy común sobre los dinosaurios es, ¿qué pasó con los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron? ¿Qué mató a los dinosaurios? No, los evolucionistas dicen que la extinción de los dinosaurios se debió al impacto de un asteroide o cometa masivo. Este evento, que según los científicos seculares, ocurrió hace aproximadamente 66 millones de años. Provocó un cataclismo global que acabó con el 70% de la vida vegetal y animal, incluidos los dinosaurios. Creen que este gran asteroide, estimado en 10 kilómetros de diámetro, golpeó a la Tierra cerca de la península de Yucatán, en México. Esta es una posible explicación, pero creo que la Biblia tiene una explicación mucho mejor. El relato bíblico nos dice que hubo un evento de nivel de extinción, pero la Biblia describe ese evento como el diluvio global de Génesis 6 al 8 que ocurrió hace unos 4.500 años. ¿Existe evidencia que nos ayude a determinar qué sucedió realmente en el pasado? Well, mañana presentaremos 2 lecciones finales de nuestra serie. A las 10 en la mañana analizaremos la evidencia de ese catastrófico diluvio mundial que literalmente transformó la superficie de nuestro planeta. Y luego, a las 11, veremos evidencia que confirma el relato bíblico de que el hombre y los dinosaurios deben haber coexistido al mismo tiempo. Espero que puedan reunirse con nosotros mañana por la mañana para continuar con nuestra serie Génesis, mito o realidad. Y ojalá puedan hacer con nosotros, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Gracias por tu tiempo esta tarde y su atención. Y si tienes preguntas, puede escribirme en la página de web de los cristianos en Éfrata. Hay más información que puede download y ellos quieren compartir más información con ustedes. Gracias otra vez. Dios te bendiga.